Bueno, como les decía, vamos a empezar con este tema de dominio real o dominio máximo, también podría llamarse. Ok, para resolver estos ejercicios tenemos que tener presente algunas cosas, como estas que les voy a comentar acá. Primero es importante como que sepan que el dominio real o el dominio máximo es como el conjunto de todos esos valores que puede tener esa variable, o sea, esa x para los cuales esa función ha sido definida. Ahora, para resolver estos ejercicios tenemos que tener presente estos cuatro casos que nos podrían suceder. El primero es que si vemos que es una función cuadrática, entonces su dominio máximo o su dominio real, perdón, van a ser todos los números reales. Ahora, el segundo caso puede ser que sea una función lineal. Si tenemos una función lineal, entonces su dominio real o su dominio máximo van a ser igual todos los números reales. Luego, si tenemos en este caso, que sería la función fraccionaria, igual tendría un dominio máximo que serían los números reales, pero le vamos a quitar esas restricciones. Eso es que ese denominador no sea igual a 0, porque entonces convertiría toda esa fracción o invalida esa fracción. Ahora, el otro caso es que la función sea radical. Aquí podríamos tener dos casos. Uno es que tenga un índice impar, entonces su dominio máximo igual serían los números reales, y si tiene un índice par, aquí es donde tenemos que averiguar su dominio real o su dominio máximo. Ahora, aquí podrían suceder dos cosas, que sería más o menos esto. Si esa raíz si la raíz con índice par aparece en el numerador, digamos que tenemos una fracción y tenemos una raíz con índice par, si aparece en el numerador, vamos a solucionar ese subradical, es decir, lo que está dentro de esa raíz con un mayor o igual a 0, como este de aquí. Y si por el contrario aparece la raíz con índice par en el denominador, lo vamos a solucionar ese subradical, lo que está dentro de esa raíz, con un mayor a 0. Bueno, tenemos este primer ejercicio que nos dice el dominio real de la función g, y dice que tiene un dominio, que es el que tenemos que averiguar, y un codominio, que son los números reales, y que eso está dada por, y nos dan este criterio, g de x es igual a x más 2 sobre 1 sobre 2 menos 1 sobre x más 1. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a analizar parte por parte de este criterio que nos dan aquí. Entonces, lo vemos aquí. Este criterio es el mismo que nos están dando aquí y vamos a empezar a analizar cada una de estas partes para ver qué tipo de función es y si tenemos o no que averiguarle su dominio real. Ok, entonces en esta primera parte de aquí, en este numerador, vemos que tenemos una función lineal. Como es una función lineal, su dominio son los números reales. Entonces, eso ya nos están dando su dominio, son los números reales. Ok, ahora, en esta otra parte de aquí, vemos, recuerde que lo que estamos buscando son los valores de esas X. Ahora, en esta otra parte de aquí vemos que es fraccionaria, y entonces si es fraccionaria, igual tiene como dominio los números reales menos la restricción. Entonces, la primera condición o lo primero que vamos a resolver es sacar la restricción de este denominador que tenemos aquí. Y después, recuerden que siempre que hay un denominador tenemos que sacarle restricciones. Entonces, si ustedes ven, esta función está compuesta por una fracción. Entonces, además de sacar esta restricción de este denominador que hay aquí, también hay que sacar la restricción de todo este denominador que hay aquí. Esas son las dos condiciones o las dos partes que vamos a resolver. Entonces, la primera condición que tenemos
sería que este x más 1 tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? Esa sería sacar la restricción. Ahora, para solucionar esto, lo que hacemos es despejar esta x. Para despejar esta x, lo que haríamos es nada más pasar este 1 al otro lado con el signo contrario, que entonces quedaría que x tiene que ser diferente de menos 1. Y listo. Ya con eso sacamos esta restricción, que era la que nos estaba haciendo falta. Ahora, la otra condición que debemos cumplir es que todo este denominador tiene que ser diferente de 0, que sería lo que tenemos aquí. Ahora, si vemos, esto que hay aquí es una resta de fracciones. Entonces, recuerdan que para hacer una resta de fracciones, lo primero que hacemos es un denominador común, es decir, un denominador que tenga a este denominador y a este denominador, que sería más o menos así. Con este denominador tendríamos al denominador de la primera fracción y de la segunda fracción, que sería este de aquí. Ahora, el segundo paso para hacer una resta o una suma de fracciones, en este caso resta, es que el denominador común lo vamos a dividir por cada uno de los denominadores y luego lo vamos a multiplicar por ese numerador, o sea, por lo que está arriba. Ok, entonces, si yo divido este denominador común entre este denominador, lo que harían es cancelarse este 2 con este 2. Lo que nos queda es el x más 1, que sería más o menos así, el x más 1 y se multiplica por lo que queda arriba o lo que hay arriba, que en este caso es un 1. Este 1 es este 1 que está aquí arriba y este x más 1 es lo que nos queda al dividir este denominador y este denominador. Ahora, este menos es porque lo que estamos resolviendo es una resta de fracciones. Después, la otra parte sería dividir este denominador común entre este denominador, entre el denominador de esta fracción, que por lo tanto se cancelaría el x más 1 con este x más 1. ¿Qué nos quedaría? Solamente el 2. Es este 2 y este 1 es el que está acá arriba, que habría que multiplicarlo. Ok, una vez que hacemos eso, lo que hacemos es distribuir. Distribuir es multiplicar lo que haya antes del paréntesis por todo lo que hay dentro de ese paréntesis, ¿verdad? Entonces, en este caso nos quedaría de este modo. Sería 1 por x es x y 1 por 1 es este 1. Y a este otro lado sería menos 1 por 2 menos 2. En realidad aquí no tiene mucho efecto porque son 1. Lo puse para que recordaran que lo que hay que hacer es multiplicar. Ok, ahora, lo que podemos hacer aquí es, para simplificar esto, solucionarlo de una forma más fácil, es que este denominador que tenemos aquí, si está dividiendo, lo podemos pasar a este lado a multiplicar y todo lo que se multiplica por 0 nos daría 0. Entonces, de ese modo, lo eliminamos. Nos quedaríamos con solamente la parte de arriba, que es x más 1 menos 2, porque este denominador lo pasé a este lado, se supone, ¿verdad?, que lo paso al otro lado, y al multiplicarse por 0, lo que hace es que como que lo perderíamos. Ok, y después aquí tenemos, aquí podemos unir este 1 con este menos 2, que sería x más 1 menos 2, nos quedaría x menos 1. Y todo esto diferente de 0 porque recuerde que lo que estamos sacando es una restricción de todo este denominador. Y después lo que hacemos es igual despejar esta x, que sería pasar este menos 1 al otro lado, que tendría el signo contrario. Entonces sería que x tiene que ser diferente de 1. Y entonces así ya obtenemos la respuesta para este ejercicio, que sería esta, que el dominio real de esta función son los números reales menos eso que sacamos como restricción, que era el menos 1 que salió de acá y el 1 que salió de acá. Bueno, tenemos este segundo ejercicio que dice el dominio real de la función con criterio de asociación y nos dan que el criterio es f de x es igual y tenemos una raíz cuarta de 2 más x más una raíz cuadrada de 2x menos 6.
corresponde a. Entonces, vamos a otra vez a buscar su dominio real. Ahora, vamos a analizar otra vez la función parte por parte para ver qué función tenemos. Entonces, en esta primera parte lo que vemos es una función radical. Y recuerdan que las radicales podrían tener dos casos, que es que tenga un índice par o un índice impar. Si es impar, su dominio máximo son los números reales. Ahora, como vemos que esto tiene un índice, este índice es par, entonces tenemos que solucionarlo con eh, con el signo mayor o igual a 0. Ahora, en la otra parte de la función tendríamos de nuevo una función radical, que sería esta raíz, y esta raíz tiene un índice par. Recuerden que las raíces cuando no tienen numerito aquí es porque tienen un 2. Entonces, como tiene también un índice par, tendríamos que solucionar este subradical con un mayor o igual a 0. Ok, entonces ahora vamos a solucionar esto por aparte. La primera condición entonces sería para esta primera raíz que tenemos aquí. Entonces sería que 2 más x tiene que ser mayor o igual a 0. Y lo que hacemos es igual, despejar esta x, que en este caso sería pasar este 2 hacia el otro lado, pero con el signo contrario, que entonces sería que las x tienen que ser mayor o igual a menos 2. Luego, aquí vemos que tenemos la otra condición, que sería que este subradical también sea mayor o igual a 0. Que sería así, 2x menos 6 mayor o igual a 0. Igual, volvemos a despejar esta x que tenemos aquí. Entonces, ¿qué sería lo primero? Pasar este 2 que está negativo al otro lado a que sea positivo. Y luego este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Y 6 entre 2 nos daría 3. Entonces, la segunda condición nos dice que son las x que sean mayores o iguales a 3. Luego, para ver esto es mucho más sencillo si hacemos una recta numérica, que sería más o menos así. Entonces, aquí tenemos una recta numérica y vamos a colocar las dos partes o las dos condiciones que ya resolvimos. La primera dice que sean las x mayores o iguales a menos 2. Entonces, vemos que el menos 2 está aquí y para que sean mayores o iguales a menos 2, tienen que ser todas hacia este lado, que serían hacia la derecha. Entonces, aquí vemos, son todas las x que sean mayores o iguales a menos 2. Ahora, este puntito de aquí lo coloco en negro para decir que está cerrado, es decir, que también incluyan menos 2. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por este menos de aquí, por este igual de aquí, perdón. Como dice que es mayor o igual, entonces quiere decir que también podría incluir al menos 2. Ok, en la otra parte, lo que nos dice es que son las x que sean mayores o iguales a 3. Entonces, igual, buscamos el 3 y tienen que ser las x mayores a ese 3. Entonces, serían igual todas estas x que sean hacia la derecha. Entonces, serían de aquí hacia allá. Igual, el puntito cerrado por este igual que tenemos aquí. Ahora, para la solución de este ejercicio, tiene que ser en la parte de esta gráfica donde se cumplan las dos condiciones, o sea, donde también sea mayor o igual a menos 2, pero que también sean las x que son mayores o iguales a 3. Entonces, para saber eso, lo que vemos es que del 3 en adelante están pasando como las dos líneas, ¿verdad? También está esta primera, que son las mayores o iguales a menos 2, y también están las mayores o iguales a 3. Entonces, cuando hacemos estas rectas y necesitamos la respuesta de esto, lo que tenemos que poner atención es donde pasen
ambas, que sería del 3 en adelante. Entonces la respuesta para este ejercicio sería la B, que serían de 3 a más infinito, de 3 a más infinito, es donde podemos encontrar o donde se cumplirían las dos condiciones. Bueno, tenemos este tercer ejercicio que nos dice, considere esta función f que tiene un dominio, que es lo que vamos a averiguar, y los números reales como codominio. Y está definida por, y nos dan un criterio, que es f de x es igual a la raíz quinta de 5 menos 3x sobre x más 6 sobre x menos 5. Y nos dicen el dominio real de f, o sea, de esa función es. Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer es averiguar ese dominio real. Ok, pero para averiguar ese dominio real, lo que vamos a hacer es analizar cada parte de esa función que nos dan. Ok, lo primero que vemos aquí en este numerador es que hay una raíz y que tiene índice, ay, se me perdió la fiesta, tiene índice impar. Entonces, si recuerdan, cuando tenemos una raíz con índice impar, entonces su dominio máximo o su dominio real serían los números reales. Entonces, en ese caso no tendríamos que averiguar su dominio, ya está dado por los números reales. Luego, en la parte de abajo, volvemos a ver que tenemos una fracción. Cuando era fraccionaria, recuerdan que su dominio son los números reales menos la restricción. Entonces, lo primero o la primera condición que tenemos que resolver es que en esta parte donde está la fracción, en esta parte donde está la fracción, tenemos que sacarle su restricción. Recuerdan, todos los denominadores que tengan una variable, o sea, una X, tenemos que buscarles su restricción. En este caso, tenemos que sacarle primero la restricción a este denominador y luego, si ven, como en el ejercicio anterior, la función está compuesta por una fracción. Entonces, como todo esto que está aquí abajo también es un denominador, esa es la segunda condición que tenemos que cumplir. Ok, entonces la primera condición sería sobre este denominador que está aquí. Entonces, tenemos la primera condición y nos dice que es que x menos 5 tiene que ser diferente de 0. Diferente porque lo que buscamos es esa restricción. Entonces, vemos que aquí lo que hacemos es pasar este menos 5 hacia el otro lado con el signo contrario, ¿verdad? Cuando pasa al otro lado del signo, entonces al otro lado del igual pasaría con el signo contrario. Entonces, por eso quedaría que x tiene que ser diferente de 5. Entonces, ya obtuvimos la restricción para este denominador. Ahora nos falta la restricción para todo este denominador que tenemos aquí. ¿Qué sería? Entonces, la segunda condición, que es que el x más 6 sobre x menos 5 tiene que ser diferente de 0. Sería la restricción de esta otra parte de aquí. Ok, entonces si vemos aquí, lo podemos solucionar nuevamente como una suma de fracciones. En este caso, suma de fracciones. Para decir que aquí tenemos dos fracciones, vamos a asumir que bajo esta x hay un 1, un denominador que es 1, pero no se escribe, ¿verdad? Entonces, vamos a solucionarlo igual que el anterior. Para solucionar sumas o restas de fracciones, lo primero que hacemos es un denominador común, o sea, un denominador que contenga a este denominador, que sería un 1, y a este otro denominador, que sería el x menos 5, ¿ok? Que sería esto de aquí. Ahora, este x menos 5 es el denominador común porque este 1 que está aquí no es necesario escribirlo. Entonces, el denominador común que tendríamos para este ejercicio es el x menos 5. Ahora, lo siguiente es que vamos a dividir el denominador común entre cada uno de los denominadores, es decir, entre este 1 y entre este x menos 5, y lo vamos a multiplicar por aquello que esté en el numerador, que sería
esta X y este 6. Ok, vamos a resolver. Dice X menos 5 lo divido entre este 1 que hay aquí, entonces me quedaría igual X menos 5 y multiplicado por el numerador, que en este caso sería esta X, que es esta X que está aquí. Y luego iríamos a la otra fracción que dice X menos 5 dividido entre este X menos 5, no, lo que hacen es que se cancelan entre ellos. Y luego se tendría que multiplicar por lo de arriba, pero como solamente nos quedaría el 6, entonces lo que hacemos es más 6. Este más es porque entre estas fracciones lo que estamos resolviendo es esta suma, por eso colocamos este más. Ahora, todo que tiene que ser diferente de 0 porque es la restricción de esta parte que estamos resolviendo aquí. Ok, ahora lo que hacemos es, recuerdan, lo siguiente es distribuir. Eso sería multiplicar, por ejemplo, esta X entre todos los valores que hayan dentro de ese paréntesis, que nos quedaría de este modo. Si decimos X por X es X a la 2 y luego X por menos 5 sería menos 5X y luego más 6, que es este mismo más 6 que tenemos aquí. Y luego vean que en el denominador seguimos con el X menos 5 y todo eso diferente de 0. Ahora, para quitar este denominador, recuerdan, lo que suponíamos era que este X menos 5 lo pasábamos al otro lado, que aquí está dividiendo. Entonces lo pasamos al otro lado a multiplicar. ¿Y para qué hacemos eso? Para eliminarlo. Y entonces nos quedaría solo ese numerador, que es X a la 2 menos 5X más 6 diferente de 0. Ahora, esto de aquí lo podemos solucionar en la calculadora, que sería con una cuadrática, que sería en modo de 5,3. Y si colocamos en la calculadora en el primer espacio un 1, en el segundo un menos 5 y en el tercero un 6, nos da que una X es 3 y que la otra X es 2. Entonces, de esta forma ya tenemos la solución para este ejercicio, que sería este de aquí, que el dominio para esta función que tenemos acá serían los números reales menos las restricciones que eran el 2, el 3 y el 5, que serían estos que tenemos acá dentro de esos corchetes. En este cuarto ejercicio lo que nos dice es, considere la función definida por f de x es igual a 5 menos 2x sobre 2x menos 6. Ahora dice, si el dominio real de f, o sea, de esa función, es los números reales menos 3k menos 9, entonces el valor de la constante k es, ok, para resolver este ejercicio, primero vamos a obtener su dominio real para después entonces saber a qué se refieren con este dominio que está aquí. Entonces, primero vamos a analizar ese criterio que nos dan para obtener cuál es ese dominio máximo, cuál es realmente ese dominio máximo. Eso es lo que vamos a averiguar primero. Entonces, analizamos este criterio que nos dan y vemos que en esta parte de aquí tenemos una función lineal. Por lo tanto, su dominio son los números reales. Y luego, en esta parte de aquí, el 2x menos 6 también sería una función lineal. Y entonces, su dominio serían los números reales. Ahora, ya sabemos que el dominio de esta función son los números reales, pero como es una fracción, entonces debe tener restricciones en este denominador. Entonces, esa es la primera condición que vamos a resolver para este ejercicio, que es, sabemos que su dominio son los números reales, pero como es una fracción, debe tener restricción. Entonces, lo que diríamos es que 2x menos 6 tiene que ser diferente de 0, es decir, este denominador tiene que ser diferente de 0. Y aquí lo que volvemos a hacer es despejar esta x que está aquí. Entonces, lo primero que haríamos es pasar este menos 6, está negativo, entonces pasa al otro lado, pero a ser positivo, ¿verdad?
de menos 6 a 6. Después, este 2 que está multiplicando, su signo contrario sería división. Entonces, aquí ya despejamos la X, tiene que ser diferente de 6 dividido entre 2, porque este 2 pasó de multiplicar a dividir, y 6 entre 2 nos daría el 3. Entonces, ya aquí sabemos que el dominio máximo o el dominio real de esta función que tenemos aquí son los números reales menos el 3, que es el que nos está dando aquí. Ahora bien, vean que aquí ya obtuvimos que su dominio son los números reales menos 3, pero aquí nos están dando que es los números reales menos 3k menos 9. Entonces, este dominio que nos da aquí al final tiene que ser igual a 3, porque ese sí es el dominio para esta función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar el 3k menos 9, que es lo que nos están dando como restricción en este dominio, y lo vamos a igualar por el dominio que realmente es de esta función, que sería 3. Y lo que queríamos es despejar esta k. Entonces, para despejarlo, es igual que como lo hicimos acá. Primero, el menos 9, que está negativo, pasa al otro lado a ser positivo. Entonces nos quedaría 3k es igual a 3 más 9, que sería esta parte de aquí, menos 9, y a este lado pasa a ser más 9. Ok, entonces aquí nos quedaría que 3k es igual a 12. 3 más 9, 12. Ahora, este 3 está multiplicando, entonces pasa al otro lado a dividir. Entonces sería, ya aquí despejamos la k, que es igual a 12 sobre 3, porque este 3 pasó de multiplicar a dividir, y 12 sobre 3 nos daría 4. Entonces, ya aquí sabemos que el valor de esa k tiene que ser 4. Ahora, esto también lo podríamos comprobar. ¿Cómo nos daríamos cuenta? Recuerden que este dominio, todo este dominio tiene que ser igual al dominio que ya averiguamos, que era el dominio que tenía realmente esta función. Entonces, ¿cómo podemos averiguar eso? Ese 3k menos 9 tiene que ser igual a 3. Ahora, si yo esta k la sustituyo por este 4, que fue el valor que ya obtuvimos, entonces esa k la cambié por el 4, me tiene que dar 3. Ahora, si ustedes lo hacen, sea con la calculadora o sea así, van a ver que si es 3, diríamos 3 por 4, 12, menos 9 serían 3. Entonces, así nos damos cuenta que el valor que tiene que tener esa k es el de ese 4.